Bienvenidos a esta sala de sesiones del Consejo General. Daremos inicio a la 27ª sesión extraordinaria del Consejo General en este año 2015, por lo que le pido al señor secretario proceda conforme al proyecto de orden del día que hemos propuesto. Buenas noches, procedo a pasar lista de presentes. Consejero presidente, licenciado Pedro Zamudio Godínez. Presente. Integrantes del Consejo General, doctora María Guadalupe González Jordán. Presente. Maestro Saúl Mandujano Rubio. Presente. Licenciado Miguel Ángel García Hernández. Presente. Doctor Gabriel Corona Armenta. Presente. Maestra Natalia Pérez Hernández. Presente, buenas noches. Maestra Palmira Tapia Palacios. Presente, buenas noches. Por el Partido Acción Nacional, licenciado Rubén Darío Díaz Gutiérrez. Presente, buenas noches. Por el Partido Revolucionario Institucional, licenciado Eduardo Bernal Martínez. Por el Partido Verde Ecologista de México, licenciado Esteban Fernández Cruz. Por Movimiento Ciudadano, licenciado Horacio Jiménez López. Por el Partido Nueva Alianza, licenciado José Salvador Martínez López. Por Morena, Luis Daniel Serrano Palacios. Presente, buenas noches. Por el Partido Humanista, licenciado Francisco Nava Manríquez. Buenas noches, presente. Por Encuentro Social, Carlos Loman Delgado. Presente, buenas noches a todos. Por Futuro Democrático, Alma Pineda Miranda. Presente, buenas noches. Y el de la voz, Javier López Corral, presente. Señor presidente, le informo, antes de informar, daré cuenta de la presencia del licenciado Joel Cruz Canseco, representante del Partido del Trabajo. Señor presidente, ahora sí le doy cuenta que están presentes las consejeras, consejeros, y contamos con 10 de los 11 representantes legalmente acreditados, por lo que existe el quórum necesario para desahogar esta sesión extraordinaria. Bien, señor secretario, una vez establecida la existencia del quórum legal necesario, le pido proceda conforme al proyecto de orden del día que hemos propuesto. El siguiente punto es el 2, corresponde a la lectura y aprobación en su caso del orden del día, que contiene lo siguiente: 1, lista de presencia y declaración de quórum legal. 2, lectura y aprobación en su caso del orden del día. 3, aprobación del acta de la sesión extraordinaria celebrada el 18 de mayo de 2015. 4, proyecto de acuerdo por el que se da cumplimiento al ordenado en el inciso 2 del considerando noveno de la sentencia recaída en el juicio de la protección para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con el número STJDC 274/2015, emitida por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la 5ª circunscripción plurinominal, discusión y aprobación en su caso. Número 5, proyecto de acuerdo por el que se registra la planilla de candidatos a miembros del Ayuntamiento de Valle de Bravo, Estado de México, para el periodo constitucional 2016-2018, postulada por Movimiento Ciudadano, en cumplimiento al ordenado en el inciso 6 del considerando noveno de la sentencia emitida por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la 5ª circunscripción plurinominal, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con el número STJDC 274/2015, discusión y aprobación en su caso. Señor presidente, en la lectura de este punto omití la palabra partido antes de Movimiento Ciudadano, así está redactado el título del acuerdo, y lo preciso para efectos de la versión estenográfica. Número 6, asuntos generales, y número 7, declaratoria de clausura de la sesión. Si me lo autoriza, daría cuenta de la presencia del licenciado Javier Rivera Escalona, representante del Partido de la Revolución Democrática. Está a su consideración. Gracias, señor secretario. Señores y señores integrantes de este consejo, está a su consideración el proyecto de orden del día. Al no haber observaciones, pido al señor secretario consulte a ustedes sobre su eventual aprobación. Consultaré a las consejeras y consejeros si están por aprobar el orden del día en los términos en el que se ha dado a conocer, pidiéndoles que lo manifiesten levantando la mano. Se aprueba por unanimidad de votos. Gracias, señor secretario. Proceda entonces con el siguiente punto, por favor. El siguiente punto es el 3 y corresponde a la aprobación del acta de la sesión extraordinaria celebrada el 18 de mayo de 2015.
Señor consejero presidente, solicitaría su autorización para solicitar la dispensa de la lectura del documento y solicitar a los presentes que si tienen observaciones nos las hagan saber. Al no registrarse observaciones, pediría a las consejeras y consejeros que si están por aprobar el acta referida lo manifiesten levantando la mano. Se aprueba por unanimidad de votos. Gracias, señor secretario. Proceda, por favor, con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el 4 y corresponde al proyecto de acuerdo por el que se da cumplimiento al ordenado en el inciso 2 del considerando noveno de la sentencia recaída en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con el número STJDC 274 diagonal 2015, emitida por la autoridad que ya referí durante la aprobación del orden del día. Esta es su consideración. Gracias, señor secretario. En este punto del orden del día, pregunto si alguien desea hacer uso de la palabra en primera ronda. Bien, al no haber intervenciones, pido al señor secretario consulte sobre la eventual aprobación del proyecto de acuerdo. Consultaré a las consejeras y consejeros si están por aprobar el proyecto de acuerdo identificado con el número 120 diagonal 2015, pidiéndoles que lo manifiesten levantando la mano. Se aprueba por unanimidad de votos. Gracias, señor secretario. Proceda con el siguiente punto, por favor. Es el número 5 y corresponde al proyecto de acuerdo por el que se registra la planilla de candidatos a miembros del Ayuntamiento de Valle de Bravo, Estado de México, para el periodo constitucional 2016-2018, postulada por el Partido Movimiento Ciudadano, en cumplimiento al ordenado en el inciso 6 del considerando noveno de la sentencia emitida por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la quinta circunscripción plurinominal en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con la clave STJDC 274 de este año. Está a su consideración. Gracias, señor secretario. Señores y señores integrantes de este consejo, en primera ronda pregunto si alguien desea hacer uso de la palabra. Al no haber intervenciones, le pido al señor secretario consulte sobre la eventual aprobación del proyecto de acuerdo. Consultaré a las consejeras y consejeros si están por aprobar el proyecto de acuerdo que se identifica con el número 121 diagonal 2015, pidiéndoles que, si es así, lo manifiesten levantando la mano. Se aprueba por unanimidad de votos, señor consejero presidente. Gracias, señor secretario. Para efectos de versión estenográfica, me permito señalar que siendo las 20 horas con 19 minutos, quedó aprobado el acuerdo de referencia. Proceda, por favor, con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el 6 y corresponde a asuntos generales y le informo, señor consejero presidente, que no han sido registrados. Bien. Toda vez que no hay asuntos generales registrados, le pido proceda con el siguiente punto del orden del día, por favor. Es el número 7 y corresponde a la declaratoria de clausura de la sesión. Siendo las 20 horas con 20 minutos de este día 19 de mayo de 2015, damos por clausurada esta 27ª sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México en 2015. Por su participación y asistencia, muchas gracias y buenas noches.